Estimadas y estimados estudiantes de la asignatura de Educación Costarricense, correspondería ahora el turno de intentar resumir ese capítulo número 4 en donde doña María Eugenia Dengo hace una síntesis muy interesante de lo que ha sido el desarrollo de la educación costarricense de 1970 al año 2010. Y la importancia de este capítulo precisamente radica en que el mismo determina orientaciones, tendencias y una serie de acciones que al final de cuentas definen en buena medida el desarrollo, ¿verdad?, que tiene actualmente la educación costarricense. El capítulo 4 se titula El desarrollo de la educación costarricense de 1970 al 2010. Tengamos muy presente eso que se mencionó, ¿verdad?, que es el periodo que determina la actualidad que vive en buena medida la educación costarricense. Obviamente acá el propósito es nuevamente identificar esos cambios, esas evoluciones, esas mejoras, en algunos casos también esos retrocesos que va presentando la educación del país de 1970 al 2010, y siempre teniendo presente ese vínculo educación-desarrollo, ese vínculo educación-contexto general del país. En este caso, el capítulo 4, reiteramos, va a presentar dos periodos en particular. De un lado, el periodo que va de 1970 al 2002, que sería el periodo que le da cierre al siglo XX. Y de otro lado, la primera década del siglo XXI, que pues viene a cerrar, ¿no?, toda esta historia que genera doña María Eugenia en el libro sobre nuestro sistema educativo. Si recordemos, ¿verdad?, que hay algunos hechos importantes. Realmente de 1970 al 2002 se presentan situaciones y circunstancias interesantes y muy determinantes en ese devenir histórico de la educación nuestra, que van desde grandes iniciativas como el Programa Nacional de Desarrollo, la regionalización que explicaremos más adelante, hasta momentos realmente difíciles como la crisis de finales de los 70s, y luego estas tendencias que a la fecha se mantienen en nuestra educación, como el tema del aprestamiento tecnológico o la aprobación de políticas curriculares. Para el periodo 2002-2010 no vemos variantes así de peso. Sin embargo, bueno, notamos, ¿no?, que ya queda establecida una base, ¿no?, de lo que hoy día visualizamos como la educación nacional. Hay algunas introducciones interesantes que hace la autora sobre el periodo. En este caso, bueno, esta reflexión que nos ha quedado clara, ¿verdad?, a lo largo de estos 3 capítulos que hemos analizado, el binomio educación-desarrollo. Siempre esta situación de que la educación está de alguna manera al servicio de un proyecto económico, de un proyecto político, de un proyecto cultural, que es lo que en sí representa el Estado. Ven ustedes que, por ejemplo, en el siglo XIX, en una economía agroexportadora con el café en su auge, lo fundamental era desarrollar la educación primaria. Más adelante, ya en el siglo XX, en un contexto de economía más industrializada, con un desarrollo mayor de lo que sería el sector de servicios, la prioridad es la educación secundaria y la educación universitaria. Y en los momentos actuales, como sabemos, ¿verdad?, el tema del desarrollo del conocimiento y la tecnología pues requiere de una educación, por ejemplo, universitaria muy particular. Entonces, bueno, eso evidencia ese vínculo, ese binomio educación-desarrollo. Sí, es muy importante que en el periodo se consolida este estado desarrollista. Hay crecimiento demográfico
y eso pues hace que la demanda educativa sea mayor. El sistema educativo en su totalidad se consolida y crece. Y bueno, inclusive la educación obligatoria ya no va a ser solo las primarias como pasaba en el siglo XIX, vean que incluso se extiende hasta el 9º nivel, y más adelante veremos que se incorpora la educación preescolar y también la educación diversificada. Hay algunos errores, al parecer de la autora, por ejemplo, que se flexibilizan ciertos controles de promoción, caso del bachillerato que es eliminado en los 70s. Los presupuestos que se dirigen a educación crecen por la mayor demanda de servicios, la mayor necesidad que había, ¿no? de un sistema público de educación. La profesionalización de los docentes crece bastante. Realmente hay una especialización más evidente en el sector. Igualmente el magisterio, es decir, el grupo de los educadores como frente social crece muchísimo, ¿verdad? Y vamos a ver que realmente es un sector con el que el Estado debe de negociar y debe de tener ciertos cuidados, porque eventualmente, ¿verdad?, el sector genera huelgas, movilizaciones, y pues eso es motivo siempre de atención y preocupación por parte de los gobiernos. Y se presenta un periodo muy difícil de crisis económica que genera de alguna manera un retroceso del Estado desarrollista y bueno, un impacto muy significativo en lo que sería la sociedad, pero sobre todo en el tema educativo, porque la crisis genera retrocesos importantes. Doña María Eugenia hace una descripción muy centrada en los gobiernos de turno, por ejemplo el caso del presidente, el caso del ministro de Educación. Yo recomendaría que más que centrarnos en ese tipo de detalles, pudiéramos enfocarnos sobre todo en los procesos, en los cambios, en los avances, en las tendencias, en las orientaciones. Por ejemplo, en este primer periodo destaca el primer Plan Nacional de Desarrollo que se crea para la educación, un plan que no llega a ser aprobado, que no llega a tener quizás resultados como los que planeaba el presidente de ese momento y el ministro de Educación, en imagen, Figueres y don Ladislao Gámez, donde bueno, se planteaban toda una modernización del sistema educativo, ¿verdad? Ustedes expandir la educación preescolar, mejorar el sistema de evaluación, etc. Los gremios de educadores, ANDE, APSE, hicieron una resistencia sumamente fuerte. Al final el gobierno debe retroceder al punto que no se llega a aprobar inclusive hasta una nueva ley general de educación, pero sin embargo hay algunos detalles que se concretan en ese periodo del gobierno de José Figueres Ferrer. Caso de la educación universitaria, que se extiende más porque aparece el Instituto Tecnológico de Costa Rica y además la Universidad Nacional, que se suman a la Universidad de Costa Rica. Entonces ya vemos un sistema de educación superior pública más consolidado. En el siguiente gobierno se trata de manejar mejor, ¿no?, el tema con los gremios y los problemas que había tenido el gobierno anterior con ellos. Sin embargo, bueno, hay situaciones, me llama mucho la atención el tema de la agitación estudiantil. Recuerden que los 70 son años bastante conflictivos, ¿verdad? Y los estudiantes fueron protagonistas de muchas de las movilizaciones de ese momento. Sí es importante ver cómo avanza la educación superior al punto que se crea el Consejo Nacional de Rectores y la llamada Comisión de Enlace, es decir, que las universidades estatales se integran a través del CONARE y negocian sus presupuestos y qué sé yo con la llamada Comisión de Enlace, ¿verdad?, que serían los rectores junto, ¿verdad?, los representantes del gobierno al momento de discutir temas como los presupuestos. Aparece nuestra UNED en el año 77, hecho a destacar por supuesto, y que es como una respuesta a ese crecimiento poblacional que había y esa demanda por educación universitaria.
Se crean una serie de iniciativas. Me llama la atención el tema este de los Zen, que luego se unen con los Sinai y conforman esto que actualmente conocemos como los Zen-Sinais, por toda la sensibilidad social, ¿no?, que tienen estas instituciones, además de su importancia, ¿no?, en el tema de la atención de primera infancia. Noten que además aparece un organismo como CONAPE, que ustedes saben muy bien toda la importancia que tiene para los universitarios por el tema del crédito que brindan para poder financiarse una carrera para una persona. En el gobierno de Rodrigo Carazo es donde aparece la figura de la autora de la unidad didáctica, María Eugenia Dengo, como ministra de Educación. Ella, pues obviamente el periodo lo desarrolla bastante claramente por situaciones que entendemos y destaca mucho el desarrollo de una política de regionalización educativa. Es decir, esa iniciativa de que la gestión y administración de la educación pública no sea únicamente en San José desde las oficinas centrales del MEP, sino que realmente se pudiera desconcentrar, descentralizar, democratizar, y es una iniciativa muy interesante que ella lleva a cabo, reforzando sobre todo la figura esta de las direcciones regionales de educación. Por otro lado, bueno, ustedes que crece mucho la educación preescolar. Aquí nos aparece el ciclo este materno. Se le da impulso a la educación especial, a la educación técnica y a la educación de adultos. Con el tema este del programa EDAC, que precisamente fue un convenio entre el Ministerio de Educación Pública y la UNED. Se refuerza la educación para universitaria, pues cuando surgen en los colegios llamados universitarios, que hoy día ya no existen, hoy día son la llamada Universidad Técnica Nacional, la UTN, pero bueno, en ese momento tuvieron su origen gracias a iniciativas del gobierno y doña María Eugenia como ministra. Se promueve la capacitación docente. Las universidades privadas que ya irrumpían en la sociedad en aquel momento se organizan en el llamado Consejo de Enseñanza Superior Universitaria Privada, CONESUP, que es homólogo de CONARE, nada más en este caso, para todo lo que es la coordinación de las universidades privadas. No obstante, bueno, se viene una crisis realmente terrible en el año 78, fines de los 70, una crisis causada por los precios del petróleo, que incrementaron muchísimo frente a los precios del café, que más bien se redujeron, y eso generó un déficit fiscal enorme para el país. Unas consecuencias de esta crisis que probablemente, bueno, hasta la actualidad, ¿verdad?, seguimos resintiendo ese impacto, ¿verdad? Y bueno, como parte de eso, vamos a ver que todos los presupuestos que se dirigían a servicios públicos se ven totalmente contraídos, en especial, ¿verdad?, los presupuestos a la educación. El gobierno siguiente de Luis Alberto Monge no le quedó más que pactar con el Fondo Monetario Internacional los llamados programas de ajuste estructural, que fueron una serie de acciones en el que el gobierno se compromete a cumplir y a cambio recibir ciertos créditos, y las acciones en realidad es básicamente la privatización o el cierre de una serie de instituciones públicas que hacen ver que, bueno, el modelo desarrollista llega a su final y empieza una nueva Costa Rica, una Costa Rica más neoliberal, ¿verdad?, de un capitalismo más moderno y más profundizado en la sociedad. Esto genera consecuencias: desempleo, empobrecimiento, y a nivel educativo, ustedes entenderán la figura esta del fracaso escolar, que realmente incrementa, ¿verdad?, de manera muy significativa. Sí, bueno, vamos a ver que en el gobierno de Luis Alberto Monge no se le da continuidad a la política de regionalización. De hecho, doña María Eugenia lo lamenta en el libro, ella expresa sus cosas. Hay algunos avances que son significativos. Por ejemplo, este tema de que el gobierno haga libros de texto. Eso me llama mucho la atención porque eran libros gratuitos para los estudiantes, para los docentes, todo un servicio realmente social del gobierno.
Aparte de eso, bueno, empieza esta tendencia a los ejes de trabajo, a los ejes curriculares, destacando siempre temas como valores, la naturaleza, por ejemplo, y más adelante vamos a ver otros como el tema tecnológico, ¿verdad? Aparecen los llamados centros de educación informática, como con esa idea, ¿no?, de ver de qué manera a los estudiantes se les formaba en materia de competencias tecnológicas, digitales. Pero bueno, como elemento negativo vemos esta parte de la reducción del presupuesto educativo por situaciones de crisis económica y inmediatamente algunos efectos como el aumento de la deserción y como las tasas de escolarización que venían incrementándose de años pasados, más bien acá empiezan a decrecer por el tema de que el estudiantado más humilde debe abandonar las aulas para irse a trabajar y de esa manera colaborar con sus hogares. Durante el primer gobierno de Óscar Arias hay algunos hechos interesantes. Está Francisco Antonio Pacheco, ministro, pero noten aquí las orientaciones que el gobierno va desarrollando. Por ejemplo, el caso de darle prioridad al desarrollo de la educación informática. Ahí juega un papel muy importante la Fundación Omar Dengo, que desde ese momento va a ser una socia, un socio clave, ¿no?, para el MEP. Inclusive en la UNED se abre una carrera de educación informática que existe actualmente. Aparecen institutos investigativos dentro del MEP, como el caso del IMEC. Ya por primera vez ya se habla de investigación, cosas que es muy significativo. Se restablece el examen de bachillerato que había desaparecido en los años 70 como una manera de estimular la promoción y otros estudiantes. Aquí se restablece el examen y bueno, ya ustedes saben las consecuencias de eso, ¿verdad? Además se funda el Centro Nacional de Didáctica, se fundan los colegios científicos que a la fecha todo el mundo los reconoce realmente por su calidad, y se establece este premio que se llama Mauro Fernández, que como saben se otorga siempre a un educador distinguido de manera anual, de forma anual. Por otro lado, ya cuando llegamos a la década de los 90, vemos que el gobierno Calderón, con Marvin Herrera ministro, también empieza a trabajar en continuidad, claro, con algunos cambios, pero generando ciertas continuidades de lo que se viene haciendo en los 80s. Por ejemplo, se definen áreas prioritarias o ejes de trabajo. Ven ustedes que se reitera lo de valores, se reitera el tema ambiental, el tema tecnológico, científico, entre otros que después por ahí complementan estos, pero noten esta orientación que va a ser como un continuo en el periodo. Por otro lado, se da esta aparición de políticas curriculares. Vamos a ver que la mayoría de los gobiernos empiezan a aprobar políticas curriculares y educativas que determinan en buena medida el desarrollo de nuevos programas de estudio siempre. Y bueno, está el tema de la evaluación y de la misma disciplina, que también va a tener ahí alguna importancia en ese momento. Eso de la guía para la sexualidad siempre nos causa gracia porque la mayoría de los gobiernos también trabajan mucho ese tema de la sexualidad, a veces con gran oposición de la iglesia, eso sí, pero bueno, es siempre también una tendencia a ver de qué manera se desarrolla una sexualidad integral, ¿no? El gobierno de Figueres es un gobierno polémico, con Eduardo Dorian de ministro de Educación. Polémico porque él crea esta ley, ¿verdad?, la llamada ley 7531, que de alguna manera modifica el régimen de pensiones de los educadores y genera una huelga fuertísima, muy reconocida, que termina en una derrota para los educadores, porque al final su régimen de pensiones termina deteriorado. No obstante, bueno, ahí destacamos algunos elementos. Nuevamente, el asunto de una política educativa, la llamaba la política del siglo XXI, con algunos ejes claves. Nuevamente, el tema ambiental,
por ahí el tema del recurso humano, por ejemplo, el tema económico, productivo. Se mantiene esta tendencia a publicar libros para los estudiantes como la serie del siglo XXI. Se incorpora el tema del segundo idioma, que se supone que será una prioridad de los gobiernos, y se aprueba que la educación preescolar y diversificada sean obligatorias y gratuitas. Por lo tanto, bueno, ya vemos por ahí un sistema público bastante extendido. Luego pues termina el siglo XX con el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, Guillermo Vargas de ministro, y acá una de las cosas que siempre nos llaman la atención, noten, ¿verdad? Sigue el tema de los textos, se mantiene el tema del segundo idioma, seguimos con el énfasis en la educación informática, pero hay un elemento aquí diferenciador, y es que el calendario escolar, el año lectivo, se extiende a 200 días lectivos, que bueno, eso prevalece a la fecha, ¿verdad? Y ahí hay algunos análisis, algunas reflexiones de doña María Eugenia, de que quizás no fue una medida tan acertada. Yo la verdad comparto ese criterio. Así, bueno, nos venimos al siglo XXI, el último periodo que la autora revisa, el gobierno del Pacheco, Manuel Antonio Bolaños de ministro, otra vez el tema de valores y la continuidad de las acciones de los gobiernos anteriores, como lo de la segunda lengua, la educación informática, etcétera, etcétera, etcétera. Para concluir, con el segundo gobierno de Óscar Arias, ahora con Leonardo Garnier de ministro, en donde, vean ustedes, ¿verdad? Siempre está el tema de la evaluación, los reglamentos de evaluación ahí como un eje de trabajo clave. El tema de la interculturalidad ya comienza con este gobierno, pero bueno, siempre llama la atención, ¿verdad? Este tema del arrastre, porque bueno, se tomó como una iniciativa para ver si se mejoraba el asunto de la deserción. Y bueno, ustedes saben que el arrastre de asignaturas, pues al final, si bien cumplió su objetivo de que menos adolescentes abandonaran el aula, o menos niños, ¿verdad? También pues trajo problemas serios, ¿verdad?, dentro del sistema educativo. Bueno, y de esta manera entonces terminamos este intento de hacer una síntesis de toda esta historia que doña María Eugenia Dengo resume o concreta en su libro Educación Costarricense. De verdad esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes, que pueda servirles de guía o de retroalimentación a esa preparación que están haciendo para los próximos compromisos que tienen que ir cumpliendo con la asignatura. De antemano, nuestros mejores deseos para todos y muchísimas gracias por haber seguido esta secuencia.